La política colombiana está entrando en una fase donde cada entrevista, cada encuesta y cada movimiento puede cambiar por completo el tablero electoral. Pero lo que acaba de revelar uno de los analistas de datos más seguidos del mercado de apuestas encendió todas las alarmas. Mientras los medios tradicionales intentan instalar ciertas narrativas, en plataformas internacionales como Polymarket ya se están moviendo millones apostando por un escenario que podría redefinir el futuro del país. Y lo más impactante no es solo quién lidera, sino la diferencia que podría existir en una eventual segunda vuelta. En esta conversación exclusiva con Benji, uno de los analistas más influyentes en tendencias políticas y probabilidades electorales, se destapan cifras que contradicen completamente el discurso del voto útil, revelando por qué el fenómeno de Abelardo estaría creciendo con fuerza mientras otros candidatos comienzan a perder impulso. Además, se analiza el techo político de Iván Cepeda, el desgaste de algunas campañas, el papel de los medios de comunicación y la estrategia que líderes internacionales como Javier Milei, Donald Trump y Nayib Bukele han utilizado para conectar con millones de personas enfrentándose directamente al establishment. Lo que escucharás aquí no es una opinión cualquiera. Son cálculos, probabilidades, tendencias y movimientos que hoy están marcando el pulso de la política colombiana. ¿Está realmente definida la segunda vuelta? ¿Puede Paloma recuperar terreno? ¿Está creciendo Abelardo más rápido de lo que muchos imaginan? ¿Y por qué el mercado internacional parece tener mucho más claro el panorama que algunos analistas locales? Bueno, ¿cómo estás viendo las cosas? Estamos aquí a 15 días. Sí, todavía hay tiempo, pero sí, en tiempo normal de persona normal es poco, pero en política es mucho tiempo. Es como los años de perros que son como el que tienes ahí. Los años de perros son muy rápidos, Muy corto, sí muy es. cortos, exacto. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están los números que está diciendo Polymarket hoy? El mercado en este momento pues, es lo que te dije la última vez. El consenso es 60-40, es la probabilidad. 60% candidato de derechas, 40% el candidato de izquierdas. Es muy probable. Sí, Sí, dime. es muy probable que después de primera vuelta veamos un movimiento hacia un 80-20. Wow, un 80-20 final a favor de del candidato de derecha. Sí. ¿Tan fuerte? Bueno, no sé si el mercado lo vaya a pricear así, pero yo lo priceo así. Yo creo que va a ser pues mis odds justas, mis A ver, probabilidades justas. las probabilidades juntas. Paremos ahí porque este análisis es muy interesante. Primero me dices 60-40, es decir, la derecha, sumado los dos, va a ser el 60% y la izquierda el 40% en la primera vuelta. ¿Eso cómo se distribuye o cómo lo ves distribuido entre Abelardo, Paloma y Cepeda? Em, no entendí. La primera vuelta, ¿cómo la ves? ¿Cómo están los números entre Abelardo, Paloma y Cepeda? ¿En probabilidad o número de votos? Probabilidad. Juntos, Paloma y Abelardo suman 60, pero en este momento Abelardo tiene la delantera en probabilidad, más del 40, el solo. Así que yo le doy a Paloma un 20, 22, 23. Y O sea, bueno, Cepeda está claro que es el 40% de la distribución. o sea, tú lo que me estás diciendo y lo que nos estás diciendo es que en tus cálculos de probabilidad pasan a la segunda vuelta Abelardo y Cepeda. ¿Eso es correcto? Sí, es lo más probable. Y que en segunda vuelta Abelardo obtendría una avalancha de votos que lo llevaría 80-20. Lo que yo digo no es en votos, es en probabilidad. Ok, es en probabilidad. O sea, si pasa a segunda vuelta Abelardo, la probabilidad de que le gane a Cepeda es del 80%. Sí, exacto. Entonces, ¡Wow! esto es porque el candidato de Ya entendí. izquierdas, él tiene un techo estructural. Entonces, todos los votos que saque en primera vuelta, esos son sus votos. Ahí ya no tiene espacio para crecer. Claro. Entonces,
la única es que ganen en primera vuelta, pero eso es muy improbable, que tengan más del 50%, no hay forma. Pero de resto es muy improbable que crezca más de 10 puntos o 6, 7, 8 puntos en segunda vuelta. Es muy difícil porque ya el techo de espera es muy grande. Yo espero que en segunda vuelta sí podamos ver debates porque ahí es donde se va a hacer evidente la desventaja del candidato de la izquierda cuando haga debates. No creo que vaya a desempeñar bien ahí. Y bueno, entonces ahí va a haber mucho movimiento esos 20 días de segunda vuelta. A ver, esto es muy importante porque este análisis, y ya te voy a preguntar por Iván Cepeda, este análisis destruye el argumento más fuerte que hoy está utilizando la campaña de Paloma Valencia, y es la del voto utilitario. Y es decir, que si gana Abelardo, no le va a ganar a Iván Cepeda porque ella tiene más probabilidades de ganarle a Iván Cepeda. Tú nos dices que no. Nos dices, el candidato que pase de derecha, y en este caso Abelardo, tiene 80% de probabilidades de ganar frente a Iván Cepeda, que tiene 20, ¿verdad? A pocos meses de las elecciones, el panorama político empieza a mostrar una tendencia que ya no pasa desapercibida ni para analistas, ni para estrategas, ni para los mercados de apuestas internacionales. Y es que las probabilidades de que Abelardo llegue a la presidencia están creciendo con fuerza. Según expertos en análisis de datos y comportamiento electoral, el candidato ha logrado algo que muy pocos consiguen en campaña: controlar la conversación pública y mantenerse en el centro del debate político nacional. Mientras otros candidatos luchan por sostener su momentum, Abelardo parece consolidar una base cada vez más sólida. Las cifras que se manejan en plataformas internacionales de predicción muestran que hoy sería el candidato con mayor probabilidad de pasar a segunda vuelta, e incluso algunos analistas aseguran que, si logra llegar a ese escenario, tendría una ventaja enorme frente al candidato de izquierda. ¿La razón? El llamado voto de oposición terminaría uniéndose alrededor de una sola candidatura. Además, su estrategia confrontativa contra medios y sectores tradicionales le ha funcionado con una parte importante del electorado que siente cansancio frente a la política convencional, algo parecido a lo que ocurrió con figuras internacionales como Donald Trump o Javier Milei, quienes crecieron enfrentando directamente al establishment. Pero aunque las probabilidades hoy favorecen a Abelardo, la campaña todavía no está definida. En política, semanas pueden cambiarlo todo. Lo cierto es que por ahora, el crecimiento de Abelardo ya dejó de ser una posibilidad lejana y comienza a verse como una opción real de llegar a la Casa de Nariño. Sí, la única forma es que Cepeda logre más del 41%. Sería la única forma que yo me preocuparía. Pero sí hay algo importante y es que sí es cierto que Paloma tiene más margen de votos útil. Todo Abelardo sí iría con Paloma sin dudarlo, seguro. Entonces ahí tiene una ventaja, pero y Paloma hizo una estrategia para segunda vuelta, pero en primera vuelta está muy apretado para ella. A falta ver qué va a suceder. Son muchos días, por eso te dije. Sí. Muchos días, falta muchísimo. Entonces todavía hay tiempo de ver esa tendencia. Yo lo que creo es que hay un porcentaje de votantes. Hay un término técnico que no recuerdo, pero cuando llegan al ballot, ven la cara de los candidatos. Entonces lo que ha hecho la campaña de Paloma es poner esa idea en el colectivo de que ella tiene más margen. Y un porcentaje importante puede que en última decisión diga, ok, voy con Paloma, tome como esa última decisión en ese momento, en el momento de poner el voto. Pero para que esta estrategia funcione, deben tener más, o sea, debe estar un poco más cerca en tendencia. Ahorita ya viene bajando un poco, entonces yo esperaría que vuelva a rebotar o subir un poco más para poder darle en una probabilidad de que esa tesis pueda ocurrir. Ahorita no. Ahorita Claro. es Abelardo. Ahora es Abelardo. A ver, ¿has visto en las tendencias de los números, en algún momento de la campaña de Paloma Valencia, un verdadero ascenso? Después, ojo con la pregunta, después de la gran consulta, ¿Paloma subió o Paloma bajó?
Subió, es obvio. Ella tuvo, porque fue la consolidación de ese resultado. Pero la pregunta es después de la gran consulta. Después. Ella se consolidó, ella estuvo dominando ese puesto que tiene Abelardo en este momento de 40, 42, ¿cierto? Y de ahí eh, empezó a caer. De ahí empezó a caer y el motivo es porque, bueno, la política es cíclica y es difícil mantener Es como en las carreras de ciclismo. Claro. Tú ves que a veces ellos van, o sea, en un momento de la carrera alguien va liderando, pero es difícil sostener el ritmo y el de atrás viene cogiendo impulso y llega un punto en que hace un sprint y toma delantera entonces el timing de la consulta no dio tiempo para que Paloma se sostuviera en ese probabilidad. Pero bueno, como te digo, puede hacer otro sprint, otro intento y ver qué pasa. ¿Abelardo puede mantener ese momentum? Hay un espacio para que Paloma haga algo, ¿sí? Entonces ella puede reaccionar, la campaña puede hacer algo, hay tiempo, pero todo depende de qué va a pasar. Pero, sí puede sostener a Abelardo el liderato. Cuando hablas de la segunda vuelta, 80% para el candidato de derecha o de oposición, ¿ese 80% también aplicaría a Paloma Valencia? Sí, Paloma pasa también va con ese porcentaje. Es decir, es todo el espectro político de derechas que se uniría y son mayoría, son más del 50. ¿Ha cambiado algo desde la última entrevista que hicimos los dos? La última entrevista, bueno, ¿qué ha cambiado? Obviamente el tablero se movió un poco, pero con respecto a Cepeda sigue igual de lo que hablamos la última vez. No hay cambios en esa tendencia. Está muy marcado ya lo que él tiene. Entonces, yo diría que es muy predecible lo que va a pasar con él. Lo que está difícil ahorita es con Paloma y Abelardo. Ahí sí cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo único que ha cambiado es que Abelardo logró controlar la narrativa en los últimos días y eso le ha ayudado, creo. Bueno, igual falta ver las próximas mediciones, pero sí, ha controlado muy bien y bueno, ha perdido relevancia la conversación de Petro, de ellos, de ese sector. Casi no, o sea, la conversación es Abelardo en este momento, para bien o para mal. Muy interesante. Estas peleas de Abelardo con los medios de comunicación en Caracol, ¿lo afectó? Eso es relativo. Hay un sector de la población que no le gusta eso y hay otro que sí. Y es una estrategia utilizada, no es exclusivo de Colombia. Ahí lo han utilizado otros líderes. Milei, si tú ves su track, cuando estaba en campaña, él constantemente peleaba con todo el mundo. Y eso le gusta a la gente. Porque cuando tu discurso es el anti-establishment, esa es una herramienta, es un poder que tú tienes. Tú puedes ser políticamente incorrecto sin tener problema. Paloma tiene ese problema porque ella es de establishment, entonces ella no puede ser políticamente incorrecta. Ahí tiene una desventaja con Abelardo. Claro. Entonces, Trump, si tú miras, Trump constantemente pelea con la prensa, constantemente tiene encuentrones con la prensa. Bukele también, constantemente cuando tú lo oyes, hasta le llama mentirosos en la cara. Entonces, es algo que Abelardo está replicando de otros líderes outsiders. Y después de escuchar este análisis, queda claro que la carrera presidencial en Colombia está entrando en uno de sus momentos más decisivos. Lo que hace apenas unos meses parecía imposible, hoy empieza a convertirse en una posibilidad cada vez más fuerte. Abelardo no solo estaría liderando en tendencia, sino que además estaría logrando algo fundamental en política: conectar emocionalmente con un sector enorme del país que siente cansancio frente al establecimiento tradicional. Las cifras, las probabilidades y los movimientos del tablero muestran que el escenario ya no es el mismo de hace unas semanas. Mientras algunos candidatos pierden fuerza o luchan por mantenerse visibles, Abelardo parece haber encontrado el momentum perfecto para crecer. Y lo más impactante es que incluso analistas internacionales y mercados de apuestas comienzan a ver un escenario muy favorable para él
en una eventual segunda vuelta. Pero ojo, porque en política nada está escrito. Todavía faltan semanas intensas, debates, ataques, estrategias y movimientos que podrían cambiar muchas cosas. La gran pregunta ahora es si Abelardo logrará mantener este impulso hasta el final o si sus rivales conseguirán reaccionar a tiempo para frenar su crecimiento. Lo cierto es que Colombia está viviendo una campaña histórica, una campaña donde las emociones, las redes sociales, la opinión pública y hasta los mercados internacionales están jugando un papel determinante, y cada día que pasa, la tensión aumenta más. Ahora queremos saber qué piensa usted. ¿Cree que Abelardo realmente tiene el camino abierto hacia la presidencia? ¿O todavía falta la gran sorpresa de esta elección? Déjenos su opinión aquí abajo en los comentarios porque este debate apenas comienza. Y si te gustó este video, suscríbete, activa la campana y comparte este contenido para que más personas conozcan lo que realmente está pasando detrás del panorama político colombiano, porque aquí seguimos atentos a lo que otros medios muchas veces no cuentan.